dominicano a su programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales muy importantes, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conocer un tema muy importante a propósito de que en este mes de noviembre se celebró en el Cairo, Egipto, la cumbre sobre cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, la famosa COP27, es decir, es la versión número 27 de esa cumbre. Vamos a hablar de los delitos ambientales, vamos a hablar del derecho ambiental, de los delitos ambientales que protegen ese derecho fundamental al medio ambiente sano que está previsto en la Constitución de la República, en el artículo 66. Vamos a conversar con la magistrada Giselle Acevedo de Jesús, quien es la directora técnica de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. No sin antes, como siempre, conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y nuestro editorial. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia, ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos
cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. ¿Cuáles mecanismos pudieran implementarse para que ocurran las soluciones necesarias para la gran problemática de la violencia intrafamiliar y de género? Tenemos propuestas. A través del estudio Construcción de Ciudadanía Libre de Violencia, el Defensor del Pueblo presenta la situación diagnóstica actual de la violencia intrafamiliar y de género, y además propone una estrategia basada en derechos humanos para la convivencia pacífica en toda la República Dominicana. Este lunes te presentamos los resultados del estudio para dar a conocer la realidad sobre esta situación social y así todos seamos parte de la solución. Este 28 de noviembre sintoniza la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, donde presentaremos el estudio. En República Dominicana desde el año 2005, más de 3.200 mujeres han sido asesinadas. De esta cifra, 42 pertenecen al primer semestre de este año. Más del 70% de las víctimas de violencias sexuales son niñas y adolescentes. Más de 1.000 millones de niños entre 2 a 14 años en el mundo son expuestos a algún tipo de violencia. Ya no más. Hay oportunidades de vivir en paz y que tus derechos sean respetados. Desde el Defensor del Pueblo queremos compartir un estudio diagnóstico sobre la violencia intrafamiliar y de género para poner sobre la mesa esta realidad y todos poder transformarla. El Defensor del Pueblo sostuvo una reunión con el titular del Consejo Nacional de Drogas, Jaime Marte Martínez, para discutir la propuesta de modificación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas y aprovechar para socializar oportunidades de colaboración interinstitucional para programas de prevención del consumo de drogas en el país. Durante el encuentro, nuestra primera adjunta, Ana Leticia Martich, aprovechó para hacer entrega de un kit de nuestra Constitución animada al titular del Consejo Nacional de Drogas para que ésta sea proyectada a los hijos de sus colaboradores. El rol del defensor es garantizar los derechos fundamentales de todos y todas. Por tal razón, el Defensor del Pueblo sostuvo un diálogo con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, y otro con el Superintendente de Salud, Jesús Félix Iglesia, para colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la prestación de servicios de salud en los dominicanos. Estas reuniones constituyen las primeras de varias que han sido propuestas para superar los problemas que afectan el derecho a la salud. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar sobre un tema muy importante para nosotros como órgano constitucional y extrapoder del Estado Dominicano que tiene por misión ayudar o contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales previstos en la Constitución, incluyendo los intereses colectivos y difusos como el medio ambiente. Vamos a hablar de los delitos ambientales con la magistrada Gisela Acevedo de Jesús, quien es la directora técnica de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. La magistrada Acevedo es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España, y también tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, que no es lo mismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una vasta experiencia y formación en esa materia de la persecución de los delitos ambientales y algo muy importante, magistrada, que es fiscal de carrera. Es fiscal de carrera, es miembro del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría General de la República, con esa característica que es de carrera. Muy buenas tardes, magistrada, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, Nilo. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con los radioyentes de este programa tan escuchado.
y agradezco la invitación. Es un placer para mí. Bueno, vamos con lo primero, porque a nosotros nos encanta comenzar por los conceptos fundamentales. Pero antes de eso, magistrada, ¿qué significa eso de que un ministerio público, un fiscal, sea de carrera? ¿Qué significa eso en el derecho dominicano? Eso es una transformación. Anteriormente los fiscales eran designados exclusivamente por un decreto presidencial. Y ser un fiscal de carrera es una persona que tiene que ir a una escuela, primero pasar un concurso de oposición en el que si lo superas te formas como fiscal. Aproximadamente un año, tanto en información jurídica como también en lo que es la parte práctica. Así que es un fiscal, un profesional formado para ser fiscal. Muy bien, eso quiere decir que son licenciados en Derecho, salen de la universidad y luego comienzan otra formación. Así es. Esta, a diferencia de los jueces, que es en la Escuela Nacional de la Judicatura, los fiscales, ¿dónde se forman? En la Escuela Nacional del Ministerio Público. Hoy día es un instituto superior, tiene aval universitario. Muy bien. Y las enseñanzas que nos dan ahí son todas las relativas a las que tiene que saber un fiscal. Nosotros somos los que perseguimos lo que son los delitos de manera general, y entonces todo lo que es materia de derecho penal y otras áreas. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a hablar entonces de la parte penal del derecho ambiental. ¿Y qué es el derecho ambiental? ¿Qué nosotros debemos entender por derecho ambiental en nuestro ordenamiento y en general también? Sí, Nilo, el derecho ambiental no es más que una rama del derecho que busca estudiar las regulaciones, las leyes que tienen que ver con la relación entre los recursos naturales y la actividad humana. Muy bien, muy bien. Bueno, y como todas las ramas del derecho, siempre hemos visto de que hay principios fundamentales. Es decir, así como se mencionó, que se intenta regular la relación del hombre con el ecosistema, proteger el medio ambiente sano como un derecho. Así es. Un derecho que por lo menos yo sostengo que no es más que un desprendimiento del derecho a la vida, porque no vale de nada que usted esté vivo si no tiene un lugar donde vivir sano. Exactamente. Claro, es así. Si no tiene un medio ambiente que le garantiza la salud. Claro. Entonces, ¿para qué estamos vivos si no vamos a tener salud? No, es que no vamos a poder tener vida si no tenemos ese espacio, ese ecosistema que nos permita desarrollarnos. Así es. Y bueno, ¿cuáles son esos principios fundamentales que operan en el derecho ambiental? Por lo menos 3 o 4 principios que nos ayuden a entender la razón del derecho ambiental. Los principios son varios, pero de manera principal creo que pudiésemos seleccionar el principio de la protección, su nombre lo dice, que está abocado a esa obligación estatal de proteger los recursos naturales para que nosotros como ciudadanos podamos disfrutarlo. Otro principio es el principio de la prevención. El principio de la prevención, como su nombre lo dice, lo que busca es evitar cualquier daño que se realice a los recursos naturales, porque la mayoría son daños irreversibles, entonces tenemos que evitar que se llegue a realizar el daño. Y finalmente, como otro principio principal, pudiésemos mencionar el principio de precaución, que es importantísimo, ¿no? Porque el principio de precaución lo que nos garantiza es que no tengamos que tener ninguna certeza científica que nos diga que hay un daño realizado para poder intervenir. Nosotros como autoridades pudiésemos ver una posible contaminación de un río. No tenemos el expertise científico que nos diga que está contaminándose ciertamente ese río por una empresa X o tal. Pero simplemente con ese principio de precaución pudiésemos paralizar la actividad de esa empresa temporalmente. Muy bien, eso quiere decir que en términos prácticos basta con una sospecha o con una simple posibilidad de que pueda haber un daño en el futuro, entonces ya eso es fundamento para que actúe el Ministerio Público en ese sentido. Para tomar intervención, así es. Muy bien, entonces en lo que se investiga, como decimos popularmente, en lo que se investiga y va y viene el hacha, sí, entonces se toma la medida. Eso es lo que quiere decir realmente. Claro. Es el principio de precaución.
Y sabes que no mencioné antes, que es muy importante, con el principio de prevención, y que está muy relacionado al principio de precaución. Y es que buscamos con ¿no?, que existan estudios previos, estudios que nos permitan identificar el posible impacto que tenga cualquier tipo de acción humana, estatal o privada, en perjuicio del medio ambiente. Entonces, están muy relacionados ambos principios. Así es, y bueno, recordando a nuestros oyentes que en otros programas hemos hablado de otras materias, por ejemplo, como derecho de consumidor, y vemos que ese principio que usted menciona de prevención o de precaución también se aplica en otros ámbitos, es decir, se ha mudado del derecho ambiental hacia otras ramas. Y nosotros vimos el ejemplo de un medicamento que posiblemente está causando un efecto secundario en la población. Hay algunos estudios que dicen que sí, que es ese medicamento, y otros estudios que dicen que no. Bueno, en lo que el hacha va bien y se averigua el caso, de acuerdo a esos principios que usted ha mencionado, el Estado debe de actuar y proteger a la población. Si al final era ese medicamento, que bien, tomé la medida. Si al final no lo era, bueno, pues qué pena, pero pequé de celo, es decir, pequé de proteger a la población. Lo que estamos buscando era evitar ese daño, ¿no? Y exactamente. Eso justamente es lo que se logra. Eso es muy interesante, porque ese principio no debería ser única y exclusivamente del derecho ambiental. Es algo que el Estado debe de asumir con mayor fuerza, porque lo importante es la protección de la vida. Claro, así es. Entonces, todo vale en ese sentido. Claro. ¿Y cuáles son las principales fuentes del derecho ambiental? Es decir, ¿dónde podemos encontrar las principales normas del derecho ambiental dominicano? Pudiésemos abocarnos a buscar tanto en las normas nacionales como en las normas internacionales. Muy bien. Y concentrémonos en las nacionales, ¿verdad?, que son las que tenemos más a mano como ciudadanos. Y la primera de ellas es la Constitución. Excelente. En la Constitución, desde el año 2010, está garantizado lo que ya mencionabas al principio, el derecho al medio ambiente sano. Y también está garantizado, o hablando un poquito acerca de lo que es como fuente del derecho ambiental, la Ley 6400, lo que es la ley marco medioambiental. Nos reúne todas las disposiciones relativas al cuidado y la protección del medio ambiente. Perdón, ¿puedes repetir la ley? La Ley General de Medio Ambiente, que es la Ley 6400. Es decir, que es del año 2000. Del año 2000. Vamos a cumplir 23 años con esa ley. Ya tiene una mayoría de edad bastante extendida la ley, 23 años, así es. Muy bien, entonces tenemos, aparte de los tratados internacionales, la Constitución y la Ley 64-00 de medio ambiente. Pero también tenemos leyes complementarias. Las leyes complementarias son las que desarrollan un poco más el tema y el texto que habla la Ley 6400. Por ejemplo, la Ley de Biodiversidad. La biodiversidad son el tema de la flora y la fauna nacional. También está la Ley de Áreas Protegidas, que las personas regularmente conocen mucho y tienden a escuchar este tema porque es un tema de debate constante. Las áreas protegidas son áreas que tienen un especial valor ecológico nacional y que están protegidas por ley. Muy bien, esos son los llamados parques nacionales. Parques nacionales conocemos mucho, el Nacional El Jaragua, los Haitises. Así es, Parque Nacional Cotubanamá. Cotubanamá, que tuvo mucha trascendencia en el año 2020, una discusión bien fuerte. Así es, y bueno, y recordar que el Parque Nacional es un tipo de área protegida. Así es. Eso en alguna ocasión lo hemos tratado aquí con Luis Carvajal, que hablamos de esas diferencias, porque la gente le dice Parque Nacional a todo. No, y no es así. Y realmente no es así. No es así. Hay distintos tipos de áreas protegidas para fines. Hay áreas protegidas hasta panorámicas, muy hasta bien. La vista, que se vean, ¿verdad? Que tienen un esplendor físico. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. El tema de salud mental ha constituido un gran desafío para el mundo y las estadísticas lo develan. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo de mayor prevalencia los trastornos de ansiedad y depresión. El suicidio representa más de 1 de cada 100 fallecimientos, siendo la principal causa de muerte en la juventud.
Los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por discapacidad, y los trastornos de comportamiento aportan la mayor carga de enfermedad, 17,3% a nivel mundial. A pesar de los esfuerzos en desarrollar políticas públicas y pactos internacionales para la protección y promoción de la salud mental, la brecha entre la necesidad de tratamiento, el acceso a la información y a servicios de salud, hacen que solo un 4,7% en los países con ingresos bajos hayan recibido el tratamiento que necesitaban, y el 22,4% en los países de altos ingresos lograron recibir algún tipo de tratamiento. Esta brecha supera el 70% en la población mundial. En República Dominicana, aún contando con marcos normativos para la salud mental, existen grandes obstáculos para acceder a la información, a los altos costos en tratamientos, rehabilitación y protección de calidad. A pesar de que no se dispone de investigaciones o encuestas comunitarias a nivel nacional sobre la morbilidad, solo contamos con estudios limitados sobre la prevalencia por demanda en servicios de salud, y arrojan los siguientes datos alarmantes. Se estiman que en República Dominicana en los últimos 5 años, 2017 a 2021, unas 3.097 personas se suicidaron, por año, entre 500 a 600 casos de suicidio. El 80% de casos son hombres. Entre el 6,46% y el 8,48% de los adultos mayores padece demencia. De 138 centros médicos públicos a nivel nacional, solo 53 reportan servicios de psiquiatría, o sea, un 38% de presencia en esta especialidad. Todos los centros reportan servicios de psicología. La mayor concentración de centros médicos públicos con servicios de salud mental están en el Gran Santo Domingo y Monte Plata, abarcando un 29,7% del total de centros nacionales con este servicio. En el país, hay solo 113 camas en hospitales identificadas bajo la especialidad de psiquiatría, siendo un 1,38% del total de camas por especialidad. Los psicólogos, en todos los niveles de atención, representan menos de un 2% del total de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, incluido a nivel administrativo. Estos datos nos indican que las brechas en el sistema de atención de salud mental del país, la carencia de supervisión y seguimiento por parte de las autoridades con los proyectos y programas desarrollados, las dificultades económicas de los pacientes por el alto costo del servicio y las brechas de cobertura, hacen que el tema de salud mental sea más allá de un problema de salud mental, una vulneración a los derechos humanos de las personas. Se debe abordar la problemática bajo la perspectiva de los derechos humanos, abarcando más que el derecho a la salud, los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, en donde el Estado debe ser el garante llamado a respetarlos, protegerlos y promoverlos desde todas las entidades públicas y sin espacio a la discriminación y la exclusión. Desde el Defensor del Pueblo, estamos comprometidos con impulsar mejoras al sistema de salud mental, por lo que abogamos por acciones que abarcan un marco normativo adecuado a los nuevos tiempos, diseño de campañas de divulgación sobre los derechos de los pacientes y sus familiares, iniciativas de diálogo entre actores claves en materia de cobertura y seguridad social, para la generación de acuerdos o alianzas que se traduzcan en mayor acceso de los servicios públicos y privados. La salud mental debe ser prioridad para el Estado dominicano y todas las personas. Los derechos fundamentales son derechos consagrados en la Constitución Dominicana. De la seguridad y la defensa. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Las Fuerzas Armadas están a cargo de la defensa de la nación. Su deber es proteger el país por tierra, mar y aire, en contra de ataques de cualquier nación extranjera. La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República. La Policía Nacional tiene por misión proteger la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales bajo dirección legal, mantener el orden público para proteger los derechos de las personas y la convivencia en armonía conforme la Constitución y las leyes. Así concluimos este episodio sobre la seguridad y la defensa. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la magistrada Giselle Acevedo, quien es la directora técnica de la Procuraduría especializada en defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Y bueno, magistrada,
entre los abogados a veces nos genera un poco de confusión el hecho de que haya un ministerio público que obviamente pertenece a todo el Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, pero hay un Ministerio de Medio Ambiente. Así es. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre ustedes, los fiscales del medio ambiente, y el Ministerio de Medio Ambiente? Tenemos funciones diferentes. Muy bien. Desde el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver con la parte administrativa, la parte reguladora, emite las normas, es el manejo y que da las autorizaciones del uso y de la explotación y de la protección de los recursos naturales. Nosotros somos la parte persecutora, tal cual mencionabas. Como somos parte de la Procuraduría Especializada de la Procuraduría General de la República, y miembros del Ministerio Público, nuestra finalidad es perseguir penalmente los delitos ambientales. Entonces ellos manejan lo que serían las infracciones administrativas, que es una cosa diferente a lo que nosotros manejamos, que son los delitos ambientales. Y no existe vamos a decir, un espíritu de cooperación o de colaboración, porque si usted somete a una persona o una empresa X por delitos ambientales, se supone que usted tiene que tener pruebas en la mano. Así es. Entonces, ¿quién produce esa prueba? ¿Quién es el técnico de eso? Qué bueno que lo mencionas, porque nuestra relación es de interdependencia. A pesar de que el ministro de Medio Ambiente y todo lo que tiene que ver con esa estructura no son nuestros superiores jerárquicos, sino que es la Procuradora General de la República, nuestro superior jerárquico. Tenemos esa relación de interdependencia justo en el tema que mencionas, que es en la parte técnica, porque son ellos que están capacitados para decirnos cuál ha sido el daño que se ha realizado a un ecosistema, cuál ha sido el daño que se ha realizado a un recurso natural. Entonces dependemos justamente y nos relacionamos con ellos en ese tema. Así que actualmente te puedo decir que tenemos una mesa de coordinación interinstitucional, que esta mesa está funcionando con el CEMPA también, que es el Servicio Ambiental de Protección. Y esos son los militares. Los militares. La policía ambiental, vamos a decirlo así. La policía ambiental, así es, la policía ambiental. Y el ministerio y nosotros. Y estamos definiendo cuáles son los puntos importantes dentro de todo el territorio nacional que nosotros debemos, ¿verdad?, enfrentar desde el punto de vista de los delitos ambientales, que es lo que nos une. Muy bien, magistrada. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de la parte penal del derecho ambiental, que es con lo que fundamentalmente ustedes trabajan? Así es. En términos sencillos, nosotros hacemos la tutela penal de los recursos naturales. O la tutela penal quiere decir que protegemos los recursos naturales a través de lo que es el sometimiento de los infractores a la ley, de aquellos que hagan un perjuicio grave. Tiene que ser grave, no puede ser un perjuicio sencillo, porque ya los perjuicios que tienen menos impacto lo maneja el ministerio, que se llaman infracciones administrativas. Entonces, ¿eso conllevan, qué tipo de sanción conllevan esos no tan grave como usted menciona? Ya son sanciones que maneja el ministerio, que son más o menos similares a las nuestras. Vienen con sanciones pecuniarias, eso es una cantidad de dinero que hay que pagar, ¿verdad? Puede ser una multa. Okay. Lo que pasa es que multa es solamente en el derecho penal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pueden también ser la eliminación de las licencias en caso de que tenga, o de los permisos. En fin, puede ser también una medida de restauración de la zona afectada. Por ejemplo, si usted cortó una cantidad de árboles, lo pueden mandar a sembrarlo. Ese tipo de sanciones que son más leves. Las sanciones en el derecho penal, en el aspecto nuestro, que son por los delitos, son más graves. Y la primera y la más gravosa es la privación de la libertad, que va desde 6 días a 3 años de privación de libertad. ¿Solamente hasta 3 años de prisión? Sí. Porque, ¿sabes por qué? Te lo cuentas poquito. Y si hay muertos, es decir, si hay muerte como consecuencia de ese daño ambiental. Allá ahí sí vamos al derecho penal. ¿Qué hacemos al ahí, Código entonces? Penal nos vamos, y ahí sí se agrava la situación. ¿Y sigue siendo competente sí, esa misma Procuraduría siendo o es competente otra? Nosotros, así muy es. Bien, así muy es. Bien. Importante saber eso para los abogados que nos están escuchando. Así es, así es. Muy bien.
O sea que para cerrarte con ese tema de las sanciones, son sanciones importantísimas, gravosas, y que a pesar de que se viesen, 3 años es poco de privación de libertad por algún daño, se pueden agravar en el tema del Código Penal, pero lo más importante es que tienen que saber que en el derecho ambiental y el derecho penal ambiental lo principal es la justicia restaurativa. ¿Qué significa eso de justicia restaurativa? Queremos que el daño causado al recurso natural sea reparado. Entonces nos enfocamos más en ese tipo de medidas, porque lo que queremos es preservar el medio ambiente, esa sostenibilidad del mismo en el tiempo. Muy bien, bueno, eso es algo muy importante que quizás diferencia un poco el derecho penal ambiental del derecho penal general, porque el derecho penal general lo que busca es, castigar en principio, pero también la reinserción del individuo. Así es. Entonces, en ese caso lo que se busca es que se restaure. Buscamos ambas cosas. Lo que pasa es que lo principal no debe ser la pena. De hecho, en el derecho, uno de los principios del derecho ambiental y del derecho penal ambiental es el que contamina paga, que no te lo mencioné antes. El que contamina paga significa que si usted hizo un daño, usted tiene que buscar la forma de resarcirlo. Entonces, lo que hacemos es una combinación de ambas sanciones. Y regularmente son más efectivas. Cuando tú te vas al derecho comparado, el derecho comparado son las aplicaciones de las normas que utilizan en otros países, ves también que las sanciones más utilizadas y más aplicables son las sanciones de tipo pecuniario, incluso en el tema del derecho penal ambiental, desde las procuradurías especializadas. Muy bien, y a pesar de lo difícil que puede ser restaurar un ecosistema. Así es. Imagínese usted. Es casi imposible. Si yo acabo con unos arrecifes de coral. No, eso es casi imposible. No hay forma. Bueno, eso es algo muy interesante, muy propio del derecho. Y bueno, ¿cuáles son esos delitos ambientales más comunes que ocurren en República Dominicana, magistrada? Tenemos varios, honestamente tenemos varios, pero el principal, de manera paradójica, es contaminación sónica, que no afecta, y digo paradójica porque no afecta directamente un recurso por sí mismo, no afecta en el tema de, por ejemplo, el recurso agua o el recurso suelo, sino que tiene que ver más bien con la sociedad y con el momento, en el espacio en el que nos desarrollamos. Otro de los delitos ambientales comunes es la de extracción de agregados. Es uno de los más comunes aquí actualmente. Por eso escuchamos mucho que en la zona de Baní o en la zona de San Cristóbal hay muchas granceras cercanas a los ríos, pero también tenemos lo que tiene que ver con camiones que regularmente están en la zona. Muy bien, entonces... Tala de árboles también pudiésemos decir, otro de los delitos constantes. Y actualmente estamos viendo el tema mucho de la invasión en áreas protegidas, que es gravísimo. Muy bien, bueno, y que realmente es un problema un poco tradicional también, sí. El hecho de las invasiones de terreno, propiedad del Estado y propiedad de particulares. Así es. Eso es algo que siempre hemos tenido como un gran problema en República Dominicana. Entonces, contaminación sónica, agregado, extracción de agregado de los ríos, agregado de decir materiales. Materiales, así es. Y tala de árboles e invasión de terrenos de áreas protegidas. Y bueno, ya ustedes saben cuáles son esos principales delitos que se cometen en la República Dominicana en materia ambiental. Vamos a una breve pausa y continuamos. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Acceder al Defensor del Pueblo es fácil. Ya puedes descargar nuestra aplicación Defensor RD.
disponible en App Store y Google Play. A través de esta puedes registrar tu caso, solicitar una visita del defensor, una charla, taller o aplicar para diplomados. Descárgala ahora. Continuamos en Así es el Defensor con la magistrada Giselle Acevedo, quien es Ministerio Público de la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Y bueno, magistrada, hemos hablado de los delitos más comunes en República Dominicana. Hemos hablado de las penas que conllevan esos delitos. Ahora bien, magistrada, algo muy importante que uno como abogado normalmente nos llama un poco la atención. Si hay un ministerio público especializado en materia de medio ambiente, también tenemos ministerios públicos de niños, niñas, adolescentes, ministerios públicos inmobiliarios, es decir, el famoso abogado del Estado, que no debería llamarse así, porque los abogados del Estado bueno, usted es del Estado, pero bueno, ese en materia inmobiliaria está ese. Y así una serie está el fiscal anticorrupción de la corrupción administrativa. Es decir, hay muchos ministerios públicos. Sin embargo, en la parte de los jueces, no siempre vemos que es así. ¿Por qué el mismo juez que conoce robo, que conoce estafa, que conoce homicidio y asesinato, es el mismo que conoce los delitos ambientales, cuando ya hemos visto aquí de palabras suyas que eso es algo muy especializado? Así es. Y tiene lógicas distintas al derecho penal general. Entonces, ¿por qué no existe un juez ambiental en República Dominicana? Como sí existe en otros países, es decir, por ejemplo, en Costa Rica hay tribunales que son ambientales solamente. ¿Por qué eso no se ha pensado en República Dominicana? Yo pienso que tiene mucho que ver con la importancia que no le hemos dado hasta el momento a los recursos naturales. Y me uno a tu pregunta, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no hemos movido esa posibilidad? Es necesario. Y es necesario porque los jueces no conocen, ni los fiscales tampoco, podría arriesgarme a decirlo, todo lo que es la extensión del derecho penal ambiental. No estamos hablando de una ley como es el Código Penal, no estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de muchas leyes que regulan esta norma. Entonces es importante que se haga y pienso que ha tenido que ver con esto, con esa falta de iniciativa, esa falta de reconocimiento, del valor del derecho ambiental, de los recursos naturales, de la protección que debemos darle y que evidentemente va a partir de tanto actores especializados y tribunales especializados. Y eso no influye en la calidad de la sentencia, magistrada. Totalmente. Porque bueno, no es lo mismo un juez penal general a un juez que sabe de esta materia muy específica. Totalmente. Que lo que me preocupa realmente es que las lógicas del derecho ambiental no son las mismas. No son las mismas. No son las mismas en la pena, no son las mismas en la evaluación del daño, no son las mismas en los elementos probatorios a presentar, porque nosotros como abogados sabemos de derecho, sabemos de leyes, pero no sabemos de ecología. Y al juez tú no le puedes pedir que sea empático si él no tiene una capacitación especializada en el tema ecológico, en ese gran daño, en ese impacto ambiental que puede producir, por así decirlo, una extracción de materiales en un río o un corte de árboles en un área protegida que me va a afectar, por así mencionarte algún tema, me va a afectar hasta la migración de ciertas aves si tú le cortas el área. Entonces, esa parte es importante realmente, hacerla, sopesarla. Pienso que deberíamos hacer un lobby con esa finalidad de modificación de la ley, ¿no? Así es. Bueno, más que un lobby, una opinión pública. Una opinión pública para que se oiga un poquito, ¿no?, mejor, claro. Sí, claro que sí. Porque es algo lógico. Es decir, tenemos un ministerio de la materia, una policía de la materia, un ministerio público de la materia. Lo único que falta es un juez de la materia. Es decir, es algo lógico que parece que nosotros no hemos llegado a ese punto. ¿Sabes? Y está relacionado el que no lleguemos a ese punto porque desde el punto de vista de las políticas públicas se ha enfocado mucho más a la parte económica
a la explotación y al uso del recurso natural, que a uno de los principios básicos, que es el principio de la protección. Entonces, como desde el Estado, como somos en la línea transversal, desde arriba hacia abajo se ha centrado más en esa parte económica que en esa parte de protección. Entonces, por eso no se ha enfocado tampoco en el tema de la protección a través de tribunales. Excelente. Y bueno, vamos a hablar un poco y brevemente, magistrada, de la institución a la cual usted pertenece y de la cual usted es funcionaria y directora técnica. Es decir, la Procuraduría General Especializada en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Háblenos un poco de esa institución. ¿Cuál es su estructura y cuál es su competencia? Si es a nivel nacional, si es a nivel de solamente unas partes del país. ¿Cómo funciona esa Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente? Sabes que nosotros como Procuraduría y dentro de las especializadas de la Procuraduría General de la República funcionamos de manera diferente a cualquier otra, por ejemplo a la de lavado de activos, a la de persecución, porque ellos solamente están apostados en la sede, aquí en el Distrito Nacional. Nosotros tenemos representación a nivel nacional. En todas las provincias del país. En todas las provincias tenemos, actualmente realmente tenemos representación solamente en 20, pero tenemos enlaces que hacen el trabajo que tiene que ver con la persecución de los delitos ambientales. Y nosotros como institución fue creada la Procuraduría en el año 2000 a través de la ley que ya mencionábamos, la Ley General de Medio Ambiente, y nuestra finalidad es esa, perseguir los delitos ambientales. Representamos al Estado en la persecución de los delitos ambientales, pero como somos especiales, como tenemos una ley especial, que es la Ley de Medio Ambiente, también trabajamos en lo que es la parte preventiva. Entonces tenemos dos enfoques, el eje persecutor, pero también el eje de prevención. Muy bien, y ya el eje persecutor, todo el mundo se lo imagina, ustedes persiguen, arrestan personas, piden órdenes de arresto, etcétera, etcétera, clausuran, etcétera, etcétera. Ahora, la parte de la prevención, ¿cómo esa Procuraduría ejerce esa función a nivel nacional? Mira, para mí es la parte más importante, la parte de la prevención, porque implica educación. Y desde fundamentalmente educación. Fundamentalmente educación, información y empoderamiento. Empoderamiento, te lo explico porque tenemos mesas de coordinación provincial donde incluimos las direcciones de escuela, incluimos también líderes comunitarios, incluimos los representantes de la sociedad civil y las autoridades de las provincias, con la finalidad de, primero, educarlos sobre la importancia de los recursos naturales, del derecho ambiental, de la función de nosotros como Procuraduría, pero también empoderarlos, hacerlos veedores, decirles, ustedes junto con nosotros, porque no es solamente una responsabilidad del Estado, sino también una responsabilidad social y del ciudadano, participar en lo que es la protección del medio ambiente. ¿Y cómo participarían como protectores? A través exclusivamente, ¿verdad?, de lo que sería la denuncia de esos delitos ambientales. Muy bien, bueno, eso es muy importante, esa participación ciudadana para la defensa del medio ambiente. Vamos a una breve pausa en la cual vamos a conocer ¿qué es la Cumbre del Cambio Climático que organiza las Naciones Unidas anualmente? Y en esa ocasión fue la versión número 27 celebrada en la ciudad del Cairo, capital de Egipto. Vamos a conocer qué se trató ahí, cuáles fueron las conclusiones y por qué es tan importante para todos los países alrededor del mundo los resultados de este tipo de actividades entre naciones, científicos y además de eso el llamado tercer sector, que es la sociedad civil. Adelante. La Conferencia de las Partes, más conocida como COP, es la cumbre del clima que organiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático anualmente. Allí se reúnen los países de la Unión Europea, también llamados Estados miembros, más de 196 países que conforman las partes. Los datos de su historia apuntan que desde 1994, esta reunión convida cada año a las 198 partes de la Convención, creada en la Cumbre de la Tierra en 1992, para detener el calentamiento que ha provocado la emisión de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Para este año, más de 70 líderes mundiales confirmaron su asistencia a la cumbre desde el 8 al 18 de noviembre, en la que de manera paralela se invita a los estados que suscribieron el Acuerdo de París
y a los que firmaron el Protocolo de Kioto, y donde también participan institutos de investigación, entidades observadoras, bancos multilaterales, medios de comunicación y representantes del sector privado y de la sociedad civil. Para este año, al finalizar el evento, la COP27 ha llegado a un acuerdo decisivo sobre un nuevo fondo de pérdidas y daños para los países vulnerables. Otro resultado ha sido un paquete de decisiones que reafirma el compromiso de los países de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados Celsius. El buen manejo de los fondos públicos es fundamental para garantizar la eficiencia en el ejercicio de la función del defensor del pueblo. Por tanto, la transparencia es uno de los 4 valores de nuestro plan estratégico institucional. Como muestra de ello, el sistema de transparencia de la institución cumple con todos los estándares establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, valiéndonos el reconocimiento como uno de los 2 órganos constitucionales con mejor puntuación en materia de transparencia en los primeros 6 meses de este año. Y es que a nosotros nos mueven la honestidad y la transparencia. En octubre del 2021, implementamos la ejecución presupuestaria en línea a través del Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda. La transparencia también se evidencia en el manejo de nuestros procesos internos. Por ello, cumplimos con los requisitos de la norma para el desarrollo y gestión de los portales web y la transparencia de los organismos del Estado, NORTIC, y la Asociación Española de Normalización, AENOR, con ocasión de nuestra Carta de Servicio al Ciudadano, como una muestra del compromiso con elevar cada día más y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas la eficiencia de este órgano constitucional. ¿Resultados? Como resultado de todas las acciones, el Defensor del Pueblo aumentó su capacidad de atención y respuesta en un 201% y una institución abierta y transparente. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la magistrada Giselle Acevedo de Jesús, quien es de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Estábamos hablando de esa institución, que es esa Procuraduría. Magistrada, háblenos de la dirección técnica, es decir, usted es directora técnica. ¿Cuál es la función dentro de esa institución que usted ejerce? Bueno, mi función es básicamente trabajar con lo que es el apoyo a la labor del procurador titular. Tenemos un procurador titular que es la cabeza de la institución, definimos los programas que se van a hacer durante todo el año, el POA, la operación que vamos a hacer, los proyectos que vamos a realizar, cuáles son los objetivos que tenemos como institución, ya sea en el tema de prevención y en el tema de persecución. Por objetivos, por ejemplo, pudiera mencionar la identificación de cuáles son los tipos penales prioritarios para ese año que vamos a perseguir. Y también planificamos las capacitaciones que vamos a dar, tanto interna como de manera externa. O sea que mi labor es ese soporte y ese trabajo directo en lo que es la planificación y la organización de la Procuraduría especializada a nivel nacional junto con el titular. Muy bien. Magistrada, ya hemos visto cuáles son las competencias. Sin embargo, tenemos una duda. Hay una ley de protección animal que, como su nombre lo dice, protege una parte de la biodiversidad, que son los animales. Sí. Y hemos visto que tenemos al procurador de Medio Ambiente, que es el magistrado, nuestro amigo magistrado Francisco Contreras. Así es. Que dentro de la jerarquía de la Procuraduría sería un adjunto del procurador, ¿o no? No, es un procurador de corte, igual que los demás. Lo que pasa es que él tiene la titularidad, o sea, es la persona encargada de dirigir toda la Procuraduría. Muy bien, entonces hemos visto que hay una fiscalía, una Procuraduría de Protección Animal. No es lo mismo. Es una unidad, realmente, es una unidad. ¿Qué quiere decir que sea una unidad? Es un departamento que no funciona tal cual como una fiscalía. Muy bien. No tiene la representación en una provincia específica o, en el caso nuestro, a nivel nacional. O sea, es una unidad creada
dentro de la institución de la Procuraduría. Y no trabajamos lo mismo. La verdad es que la ley de protección animal está más enfocada a tipos de animales domésticos. Muy bien. Nosotros, perros, gatos, ¿verdad? Nosotros trabajamos... Animales salvajes. No pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Endémicos, ¿verdad? Pudiéramos decirlo de otra manera ya. Por ejemplo, animales también en peligros de extinción, ese tipo de cosas. No, y el tráfico. Silvestres es la palabra claro, específica. Y todo el tema que tiene que ver con el tráfico, ¿verdad? De esas especies exóticas. Sí. Que ya hemos visto que son mafias igual o más poderosas que el narcotráfico en muchas partes del mundo. Así es. De hecho, lo que generan es una cantidad de dinero enorme. Así es. Bueno, magistrada, usted mencionó que uno de los principales delitos en República Dominicana en materia ambiental es la contaminación sónica. Es algo que a nosotros nos preocupa bastante. Genera serios problemas a nivel de la salud del ser humano, a nivel de la salud de los animales también, en general de toda la biodiversidad, y genera serios problemas de convivencia urbana. Recientemente hubo unas medidas administrativas desde el gobierno central para esos temas, y dice que de 10 de la noche a 10 de la mañana. Sin embargo, nosotros entendemos que la salud se afecta las 24 horas del día. Es decir, si usted me pone a mí que yo no voy a hacer ruido de 10 de la noche a 10 de la mañana y me paso el resto con un tremendo ruido al lado de mi casa, entonces yo no estoy en absolutamente nada. ¿Qué dice la ley con respecto a estos temas de contaminación sónica? Primero, ¿hay una ley de contaminación sónica, sí o no? Hay una ley de contaminación sónica. Y realmente se llama Ley contra la producción de ruidos molestos y nocivos. Es la ley 287. Y ha sido modificada por la ley 9019, más reciente. Y la ley es muy clara. El ruido no está permitido en ningún momento. En ningún momento. Lo que hace la ley y las normas ambientales contra el ruido es regularlo. ¿Qué tanto tú puedes producir? ¿A qué niveles puedes producirlos? Que regularmente son en el día entre 60 y 65 decibeles y en la noche entre 50 y 55 decibeles. Pero el ruido no está permitido en ningún momento. Muy bien. Bueno, eso es algo muy importante porque las normas administrativas tienen que estar conforme a la ley. A la ley. Y la ley Así conforme a la Constitución. Pero en este caso estamos hablando de la ley. Así es. La ley es muy clara. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esos temas de contaminación sónica, que creo que los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad en ese tema, magistrada. Sí, la labor de los ayuntamientos, según lo que dispone la ley 9019, es la creación de espacios de tolerancia. Los espacios de tolerancia son aquellos espacios donde se va a permitir un nivel de ruido mayor más elevado que el que dice la norma. Entonces, pienso un concierto, por ejemplo. Sí, por así decirlo. Sí. Entonces, tienen que trabajar más en ese tema los ayuntamientos, porque actualmente me parece que a nivel nacional no hay muchas zonas de tolerancia. Entonces, es una de las faltas que hay en la actualidad. Muy bien. Y bueno, maestra, ya para acabar, a su juicio, ¿cuáles son los principales retos y desafíos? Que ya que usted habla de plan estratégico, de plan operativo, ¿no? Etcétera, etcétera, del derecho ambiental en República Dominicana. Es decir, ¿cuáles esos retos que realmente ponen en una situación de importancia a esta rama del derecho en nuestro país? Yo voy a terminar con lo que inicié, y es que necesitamos más empatía con el derecho ambiental. Necesitamos más conocimiento del derecho ambiental y del derecho penal ambiental. En la medida que conozcamos la importancia de los recursos naturales, en la medida en que asumamos que el medio ambiente es nuestro espacio único para vivir, vamos a responder de manera más positiva a la protección del mismo. Pienso que ese es uno de los mayores desafíos, y no solamente los actores de justicia, sino a nivel general.
Desde el punto de vista de nosotros como Ministerio Público en la persecución de los delitos ambientales, pienso que debemos trazar más estrategias destinadas a lo que tiene que ver con la efectivización, por así decirlo, o que sea más efectiva la presentación de los informes de daños o de las afectaciones al recurso o los recursos naturales. Y finalmente, como desafío principal, lo mencionaba anteriormente, aunque es un poquito polémico, pero es real, es que desde el punto de vista de las políticas públicas asumamos el derecho ambiental más desde el eje de la protección que desde el eje de la explotación, y que es el aspecto económico. Aquí nos hemos centrado mucho en lo que es la explotación de los recursos naturales. No estoy diciendo que no deben ser explotados, sino que deben ser explotados de manera sostenible. Y de manera sostenible implica que garanticemos esos derechos en el tiempo, esos recursos en el tiempo, para que una futura generación pueda disponer de los mismos. Y eso se va a lograr exclusivamente con la protección o el uso y la protección de ese recurso. Excelente. Y bueno, en esas palabras que usted ha mencionado, vemos por debajo algo muy importante, que es el tema educativo, como usted mencionó, que es una de las funciones centrales de la institución de la cual usted forma parte. Y bueno, hemos llegado hasta el final, y no sin antes aclarar y recordar de que nosotros, como funcionarios públicos pertenecientes al Estado Dominicano, estamos contestes y estamos claros y estamos alineados con que la República Dominicana debe ejercer su soberanía constitucional y sus leyes que se dictan soberanamente en el Congreso Nacional. Nuestro Estado ha estado, valga la redundancia, en unos ataques internacionales muy fuertes, por la única y sencilla razón de nosotros ejercer la constitucionalidad y ejercer nuestras leyes. La mejor protección de los derechos humanos es hacer prevalecer la Constitución de la República y las normas que nos hemos dictado soberanamente, porque ese es el Estado de Derecho. Que viva la República Dominicana, y nos vemos en un futuro próximo. Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM. Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.